Bueno, camaradas, aquí está Herdak de vuelta, mostrándoles un juego con el que me he picado bastante, Battle of Empires 1914-1918, juego de la Primera Guerra Mundial. En esta partida entré con otros jugadores que no conozco y el host creo que indebidamente realizó un 3 contra 2. Somos rusos contra alemanes. Yo me encuentro dentro del equipo de los rusos, donde somos 3. Y por cierto, en este juego de la Primera Guerra Mundial, como ya les había dicho, Rusia es mi facción favorita. Tiene muy buena infantería y tiene buenos vehículos blindados. Lamentablemente carece de tanques y de artillería muy pesada. Pero enseguida les voy a mostrar las maravillas que puede hacer esta facción. Empezamos sacando un escuadrón de rifleros para tomar el centro del mapa. En esta modalidad de juegos se llama capturar puntos. Es necesario para ganar controlar zonas dentro del mapa. En este caso son 3 zonas y nuestro equipo empieza a ganar puntos a partir de que se controlan 2 de las 3. El centro siempre es importante capturarlo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, los refuerzos salen de en medio y en este caso lo más importante es empezar a empujar desde los flancos para que el enemigo le cueste más trabajo estar llevando los refuerzos, y es por eso que el centro es tan fundamental. Envió también otro escuadrón de rifleros a la villa en el flanco izquierdo. Lo importante aquí es el micromanejo. Vamos a empezar a dispersar a nuestros soldados de infantería rusos y vamos a meterlos en el edificio, en la imponente edificación que va a servir como una buena trinchera, por así decirlo. Bueno, no trinchera, decirlo, pero sí una buena protección para nuestros soldados. Como pueden ver, empiezan a llegar los soldados alemanes y empiezas a abrir fuego contra ellos. Y empieza la primera batalla del juego. El control por esa edificación, no sé qué sea, probablemente un monasterio. Para este momento acabo de llamar también al campo de batalla a los cosacos. Los cosacos son infantería con mejor puntería y cada uno está armado con una granada de fragmentación, granada antiinfantería, bueno para los contraataques. Estoy esperando de igual forma que pase el tiempo para sacar nuestra artillería ligera, pero eso lo veremos más adelante. Llegamos al pueblo del flanco izquierdo y empezamos a tomar posiciones. Como siempre, es importante dispersar a las tropas. Así, por ejemplo, si caen víctimas del fuego enemigo o de la artillería, es mejor que muera una a que mueran las tropas de forma grupal. Esconderlas y ponerlas a cubierto para resistir cualquier tipo de asalto de la infantería enemiga. Como pueden ver, a estas alturas ya controlamos 2 puntos, el centro y el flanco izquierdo. El enemigo controla el flanco derecho. Lo importante ahorita es fortalecer nuestras posiciones. Ya he mandado llamar a nuestra artillería ligera. La artillería ligera es un arma de apoyo. Sirve como soporte a la infantería y sirve para defenderte de vehículos blindados, no más. Como estamos en la primera etapa del juego, la he llamado por si se presentara algún contraataque con vehículos blindados. Es un elemento más que suficiente para poder repelerlos. A esas alturas también pretendo controlar el hueco que se forma entre el centro y el flanco izquierdo, para evitar que el enemigo pueda irrumpir de esa parte. En el centro igualmente intento tomar esa villa para evitar cualquier flanqueo que pueda darse contra el monasterio, llamémoslo así, contra el monasterio, con mis cosacos. De esa forma ya tenemos un mejor posicionamiento que el enemigo. Acaba de llegar mi artillería y está en posición. Acaba de abrir fuego contra una serie de soldados alemanes. Llegan mis cosacos para tomar la villa y cubrir el hueco entre mis flancos. Y una vez que haya podido fortalecer las posiciones, empezaré mi ofensiva en el flanco derecho. En esta ocasión también he llamado unidades extras, si mal no recuerdo. A esas alturas llamé a mis rifleros de la guardia, que son infantería de élite rusa, que tiene también granadas antitanque. Eso los pongo en la retaguardia para enviarlos a cualquier elemento del mapa que pueda correr peligro.
examinamos si no hay nadie dentro de las villas, por eso envío un solo soldado. Si muere, no voy a exponer a los demás. Como veo que no lo han atacado, ya podemos avanzar en masa para tomar posiciones en la pequeña villa. Y hasta ahora hemos defendido efectivamente nuestras posiciones. No ha habido mayor problema, mayor complicación. Tenemos disponibles ya nuestros vehículos blindados. Estoy decidiendo cuál vehículo blindado llevar. Como he visto en el minimapa que el enemigo solamente ha llevado infantería en masa, decido llevar un vehículo que esté apoyado por 2 ametralladoras, para que pueda disparar rápidamente contra las masas de infantería enemigas. He llamado también un oficial. Los oficiales son los comandantes de los ejércitos. En este caso, como tienen binoculares, dan una línea de visión exageradamente amplia. Esto va a ser fundamental para la artillería. Va mi vehículo de apoyo. Mi aliado está atacando la villa en el flanco derecho. Y en este momento sigo posicionando tropas. Las trato de dispersar de tal forma que me proporcionen una línea de visión y que puedan emboscar a los enemigos detrás de los arbustos. Llega mi vehículo blindado y veo que hay un mortero. Usualmente, como había mencionado, los vehículos blindados son muy frágiles frente a la artillería. Sin embargo, por la naturaleza del mortero, es muy difícil que estos le peguen a los vehículos blindados cuando están cerca, por la trayectoria de su tiro. Muy mal posicionamiento de ese mortero por parte de mi rival y ha pagado sus consecuencias. Aquí está avanzando con sus vehículos blindados. El vehículo blindado que está dentro de la villa es de mi aliado. En este momento voy a enviar a mis rifleros de la guardia para que le den una buena proporción de justicia con sus granadas antitanque. Como ven, los envío no en masa, sino poco a poco. Se le va a lanzar la granada antitanque y veamos el efecto de la misma. ¡Boom! ¡Qué hermoso! Se ha destruido de una bella forma. De este lado nos están atacando con un tanque. Todavía no me doy cuenta que es un tanque hasta ahorita que lo estoy apuntando. Y evidentemente este tipo de artillería no es para combatir tanques, así es que la voy a retirar y voy a enviar a mis rifleros de la guardia, los cuales sí están armados con granadas antitanque. En unos momentos vamos a ver la defensa contra este tipo de vehículos y cómo se destruye. Seguimos matando alemanes. Vemos que el enemigo burdamente ha lanzado su tanque y ahí va nuestra granada antitanque. Ha tronado. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, señores, esto es la Primera Guerra Mundial. Aquí los tanques son sirvientes de la infantería, son simples vehículos de soporte. La infantería es la que hace el trabajo, apoyada por los vehículos, apoyada por los tanques y apoyada por la artillería. No es al contrario, por eso no es buena idea lanzar los tanques al frente. Tienen que estar a una distancia segura, si no ya vieron las consecuencias. Acabo de llamar al campo de batalla a mi vehículo Garford, que es un vehículo blindado, armado con ametralladoras y con un cañón de artillería. Su armamento y su movilidad es lo que hacen este vehículo muy poderoso y lo utilizo principalmente para cazar tanques o artillería pesada del enemigo. En cuanto pueda haber algún problema, se retiran y se salvan. Ven, por ejemplo, recuerdan que había posicionado a mis tropas a lo largo del frente. Aquí acaban de emboscar a unidades alemanas. Voy a lanzarles una granada. Vean, truenan, mueren. Ven la utilidad de ampliarse a través del frente con unidades individuales. Oh, miren, ya acaba de llegar al campo de batalla un tanque alemán. Vamos a utilizar el vehículo, el Garford. El posicionamiento de esta unidad es fundamental. En realidad el posicionamiento de cualquier unidad. Aquí, como tiene la torreta de artillería en la parte trasera y solamente tiene un límite para girar,
lo fundamental aquí para que disparo es ponerla de forma horizontal, por lo que hay que posicionarla a una distancia prudente del tanque. Con auxilio de nuestro oficial, lo tenemos en su línea de visión, él probablemente no nos tiene nuestra línea de visión, y vamos a iniciar nuestro bombardero con balas explosivas. Ese tipo de balas son antitanques. Primer disparo. Su blindaje lo ha protegido. Segundo disparo. Se ha dañado, pero aún así sigue protegido. Hemos fallado. Evidentemente la puntería no es perfecta, pero esperamos destruirlo y justo se acaba el juego y logramos destruir el tanque. Hemos ganado la partida. Francamente esta batalla fue injusta. Creo que el host no debió de iniciar hasta que entrara un número equivalente de jugadores. Sin embargo, decidí hacer esta grabación como un simple video de presentación del juego en primer lugar, y en segundo lugar para que vieran más o menos las unidades y cómo es el gameplay. Es una gran adición a los RTS, explota un mercado olvidado como es el de la Primera Guerra Mundial y se lo recomiendo mucho. Les ha hablado su camarada Herdak y seguramente nos estaremos viendo con más videos. Que estén muy